estamos hoy nuevamente con un video más. Estamos muy emocionadas de este video. Hemos estado hablando con hermana Lian, no ha sido algo espontáneo, sino que ya hace algunas semanas estamos muy emocionadas de tener aquí a nuestra visitante. La señorita Adri y Ale. Adri y Ale. Vamos a ver, quizás algunas todavía no las identifican, pero con el tiempo tienen que conocerlas un poquito más para que puedan ya diferenciarlas. Estamos muy emocionadas de estar acá haciendo este video y es un gusto, un placer poder conocer a estas preciosas damas. También ella. Pues estamos con respecto a las preguntas, surgió esto y ya con María estábamos platicando. Queríamos hacer algo especial. Obviamente cada video que hemos hecho es muy especial. Hemos dejado un pedacito de nuestro corazón ahí para ustedes y hoy no es la excepción. Así que vamos a empezar con un versículo que es Tito 2 del 7 al 8 y el versículo dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Yo creo que a las que tenemos invitadas acá podemos decir no hay nada que reprochar en cuanto a la conducta, forma de ser, y creemos que pueden ser un buen testimonio, pueden ser un buen ejemplo para las demás. Entonces por eso hemos decidido tenerlas aquí y entrevistarlas, hacer una entrevista. Ellas están nerviosas porque vamos a ir a escudriñar su vida. No, primero les dije, si ustedes no quieren decirlo, no lo digan, no pasa nada, porque su mami lo va a ver y después la va a... No, son bromas. Pero bueno, yo creo que hablé mucho. Hermana Lian, ¿qué puede opinar o qué acerca de esta reunión específicamente? Sí, yo creo que estamos, como dice hermana Mayra, estamos súper emocionadas por esto porque a veces vemos a otras personas afuera de la iglesia y a veces decimos cómo ella en verdad está caminando con Dios o que si hay algo especial en la vida de esta. Y el propósito también es como de esto, es para ayudar a otras a ver que ellas no son las únicas que pasan por cosas en la vida como jóvenes. Todas nosotras hemos pasado por pruebas, todas hemos pasado por tentaciones, hemos confrontado cosas que como jóvenes a veces se ve como que no es normal. Entonces queremos compartir todas algo poco de lo que hemos aprendido. Y no siempre fue quizás lo más fácil, pero sí Dios nos ha guardado y Dios nos ha ayudado y es lo que queremos mostrarles a ustedes en este día. Sí, y hoy en la mañana de hecho Génesis estaba haciendo una tarea que la señorita de inglés le dijo, aquí está, y era de hacer una plática con alguien, con un personaje famoso. Y ella me dijo, mami, hice la plática con Steve McQueen. Y yo le dije, ¿y él por qué es famoso? Y ella se quedó, no sé, hiciste una entrevista con alguien famoso y no sabes por qué es famoso. Y ella no. Y eso es lo que pasa, a veces imitamos estilos de vida de personas que no conocemos. O sea, vemos tal vez a alguna cantante, vemos a algún actor, vemos a alguien arriba económicamente hablando, pero no conocemos realmente su fondo y queremos imitarlo y eso es un error. Por eso aquí les traemos a presentar a estas preciosas chicas y yo les digo, ellas son dignas de imitar como la palabra de Dios dice. ¿Verdad que tenemos que ver ejemplos que están haciendo las cosas bien, que han salido bien? Entonces algo bueno están haciendo y queremos sacarle, ¿verdad? Queremos saber qué están haciendo y por eso es que, bueno, yo creo que hablé mucho. Les vamos a dejar hablar. Voy a preguntar, si no este video va a ser de yo solo hablando. Y yo creo que ya escucharon mucho. Muy bien, y aquí vamos con la primera pregunta. Y ellas están como, ¿qué va a preguntar? No es nada difícil. La primera pregunta es, ¿cuáles creen ustedes que son algunas diferencias de hoy en este tiempo, de hace algunos 4 años, no les vamos a decir la edad, ya están jóvenes todavía, de hace algunos 4 años, ¿cuáles son, ustedes creen algunas diferencias, hablando culturalmente o en el ambiente en que una joven hoy en día está rodeada? ¿Cuáles son algunas diferencias que ustedes pueden notar? Creo que hay más como
influencia de las redes sociales, Sí. de la televisión. Entonces todos quieren como imitar a esos personajes, digamos, que salen ahí, que tratan de ser influencia a los demás, pero eso ha cambiado mucho. Ha crecido el nivel en que quizás las horas que uno ve en las redes sociales y las personas que están tratando de influir quizás negativamente en eso. Sí. Creo que es una de las cosas que más ha cambiado. Sí. Y no es que me equivoque, que los nombres son iguales. Ale. Creo que hay mucha más libertad en el ámbito en que la gente piensa que tiene el derecho de libre expresión y dice lo que piensa, aunque esté influenciada por otros, y no importa quién va a dañar o qué es lo que realmente cree o cuáles son como sus bases para estar de acuerdo con algo. Sí. Y también quizás, no sé, todos los jóvenes ahora es como creen que ya son adultos y toman sus propias decisiones sin consultar a alguien con sabiduría. Muy bien. Hermana Lian, y antes de continuar quiero decir, tenemos a dos culturas diferentes. Hermana Lian, ella, pues algunos no saben, pero ella fue criada en los Estados Unidos, un ambiente pues totalmente diferente al que nosotros estamos acostumbradas, pero que ella también ha sido un buen testimonio y ha podido salir librada de cualquier otra cosa que el mundo trae. Y también tenemos la cultura pues latinoamericana, ¿verdad? Tenemos dos culturas y vemos que si usted hace bien las cosas puede salir bien, no importa en el ambiente donde se rodee. Si usted está determinada a hacer las cosas bien para el Señor, va a poder ser una buena influencia y va a poder salir bien. Así que, hermana Lea, también qué es lo que usted puede observar desde su punto de vista de otra cultura, digamos mucho más liberal posiblemente, aunque pues hoy ya casi todo está igual, ¿verdad? En cuanto a libertinaje y todo eso. Yo creo que dos cosas que vienen a mi mente es, una es con teléfono. Yo nunca tuve redes sociales hasta que salí a la universidad. Sí existía, pero yo no tenía conocimiento de esas cosas. Había MySpace en ese tiempo, no era nada de Facebook, cuando yo tenía como 14. ¿Usted recuerda Hi-Fi? No, Perdón. ¿Te escucharon eso? No, pero como digo, yo no sabía. Ella es sana. Yo no sabía de esas cosas. Sí. Y hasta que llegué a la universidad, fue que un ex compañero de bachillerato que me encontró en Walmart y me dijo, hey, Lian, ¿sabes de Facebook? Y yo me quedé, ¿de qué? Y él me dijo, oh, es un lugar donde puedes chatear y conectarte con nosotros y cosas así. Y yo me quedé, oh, no sé, nunca lo había escuchado. Entonces yo creo que ahora niños tienen redes sociales. Para mí es increíble que un niño puede tener redes sociales y que se nota que tiene selfies de ella misma o de él mismo. Y para mí es como, wow, la cultura es muy diferente por un modo, pero también ya no hay esa protección en ellos. Y no sé, es triste saber que niños no están siendo niños. Es triste saber que ellos, en vez de andar jugando con canicas o muñecos o carros, andan preocupados en qué Por el Inter. qué poner en el internet, qué poner en mis redes sociales. Sí. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que yo todavía me asombro. Sí. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunos estándares o algunas estrategias que ustedes tenían en su juventud? Porque para ver un resultado hay que pasar por un proceso. Y a veces vemos, digamos a ustedes, las vemos ya realizadas con un trabajo, con una educación y decimos, qué bonito ellas, ¿verdad? Pero se nos olvida el proceso, tuvo que haber un proceso, tuvieron que haber restricciones de que dijeron no a ciertas cosas y eso que queremos hablar también. ¿Qué fueron algunas cosas, digamos, que ustedes se limitaron a no acceder, a no ser parte? ¿Cuáles y por qué? Entonces quizás una de las decisiones que tomamos era que no íbamos a tener amigos que fueran malas influencias para nosotros, sino que nosotros queríamos ser la diferencia en sus vidas y ser buenas influencias para ellos, porque es como nosotras somos cristianas, entonces nosotros realmente queríamos como que ellos supieran que nosotros teníamos a Cristo en nuestro corazón y no solo como que ellos influenciar con sus cosas malas. Entonces nosotros quizás siempre mantuvimos como una cierta distancia entre personas que quizás eran un poco de mala influencia, pero al mismo tiempo tratamos como de
sí, como ser influencia a ellos de una manera positiva. Sí, muy bien. Y yo recuerdo muchas veces que a lo mejor las invitábamos a algo o a alguna actividad y siempre ellas decían, no, pero tenemos una hora de llegada, tenemos que estar a esta hora en nuestra casa. Y a veces podría ser que ellas tal vez podrían decir, ay, ¿por qué no me dan un permiso? Pero viendo hoy, viendo para atrás, vemos que trajo buenos resultados, ¿verdad? Ahora, como Adri dice, hoy ella tiene su convicción, hoy ella decide, no porque mamá y papá dicen no, sino porque ahora ella dice no por sus propias convicciones, y eso es lo que queremos lograr, convicciones propias, no ser que mientras estoy en casa voy a hacerlo para que no me castiguen o para obedecer a papá, sino porque un día van a salir y ahí queremos ver realmente los verdaderos cristianos. Ahí es donde realmente vamos a probar quiénes somos, como hermana Lian viviendo sola, ella, sus papás están a muchos kilómetros, y es muy curioso para mí como ella muchas veces dice, no, pero le tengo que decir a mi mami, y yo estoy como, está súper lejos. Pero ver cómo guarda ese respeto y ver cómo está bien fundada y sabe lo que quiere y no va a ser movida, aunque está súper lejos de su casa también. Entonces, ¿cuáles son algunos, hermanos, estándares o algo que usted hizo, digamos, de joven, que usted dijo no, se limitó a esas cosas? Y yo creo que, para que no saben, yo no crecí en un hogar cristiano. Yo llegué a la iglesia hasta los 11 años, pero eso no significa que yo ya estaba bien arraigada en la palabra de Dios. En verdad, yo creo que Dios yo por lo menos sentí que Dios estaba ya trabajando en mi corazón a la edad de 14, 15 años. Ya era cuando en verdad yo sentía algo y no podía explicar qué era, sino que ahora yo sé que era el Espíritu Santo. Entonces, para mí, no tenía padres que me guiaron hacia la palabra de Dios, que oraban conmigo, me persinaban, pero no era lo único que sabían ellos que hacer conmigo en el salado espiritual. Y llegó el punto que obviamente Dios tuvo que examinarme a mí, yo tuve que examinar mi vida. Y yo creo que Dios guardó mi corazón en un sentido porque yo siempre fui como callada, reservada, un poco tímida. Y yo creo que eso fue una herramienta que Dios en verdad dejó en mí. Y yo creo que para mí, cuando yo estaba creciendo en una escuela pública, yo recuerdo que mis amigas, yo estaba en 6º grado y mis amigas ya querían andar con novio. Y para mí, mi niñez era como, en ese tiempo era como importante. Yo me recuerdo que yo iba y jugaba en los columpios, andaba subiéndome en cosas, andaba jugando canicas y cosas así, y mis amigas andaban coqueteando con muchachos y a mí no me llamaba la atención. Entonces, para mí en esa edad yo creo que fue amistades. Tenía una amiga ya cuando entré a 7º y 8º grado que nos fuimos alejando con propósito. Yo me tuve que apartar porque ella andaba con novio y después ella trató de cortarse las venas. Y para mí yo no entendía por qué ella estaba tan deprimida y cosas así. Entonces yo creo que yo decidí y Dios a la misma vez me protegió. Yo no sabía todo, pero yo sabía lo que no me gustaba. Y tomó una decisión. Y mi mamá no me decía, Lian, apártate de esa amistad. Yo a veces quizás ni le decía a mi mamá ciertas cosas de mis amistades. Pero yo creo que a la misma vez fue Dios que pone esa voz en ti, en uno, y te dice, hey, ella no es buena, o hey, mejor hazte para acá, o lo que sea. Entonces, para mí fue amistades, y como digo, a la edad de 12, 11 años, entonces toma una decisión, y es muy importante, es algo que quizás estás como curiosa, y ella, ¿por qué es así? En verdad, cuando hay curiosidad, yo creo que en verdad no es muchas veces bueno esa curiosidad. Sí. Cuando entra la duda de ciertas... Y eso, bueno, también podemos preguntar, ¿verdad? Si hay alguna duda, digamos, de cierta amistad, es bueno investigar, es bueno ir. Quizás algunos pueden decir, no voy a mi mamá porque me va a decir, no, ya no le hables. Pero hay gente piadosa, digamos, como en la iglesia tenemos a ellas, hay pastor, a la esposa del pastor. Podemos recurrir, como dijo Ale al principio, a gente sabia, gente que ha tal vez pasado por un proceso, pero que ahora vemos sirviendo a Dios, vemos con una vida agradable a los ojos de Dios. Pueden ir ahí, no sé por qué, a veces cuando uno está en adolescencia piensa que los adultos son los enemigos. No sé, como que hay un rechazo, como que hay
escudo ahí y que no permiten, no sé, a lo mejor piensan que esta es una nueva época y una forma de vivir, pero no lo es. No lo es, simplemente a veces las regañamos porque las queremos, no las queremos ver perdidas, ¿verdad? Y a veces hay de ser un poquito duro, porque solo así se entra en razón. Entonces, pero otra de las cosas que pues nos ven ahora aquí y vemos a ellas perfectas casi, ¿verdad? Pero hubieron momentos en los cuales ustedes lucharon también, hubieron luchas, me imagino. No tienen que decirnos todas las luchas, ¿verdad? Pero podrían compartir algunas luchas que ustedes tuvieron durante el tiempo de juventud, algunas cosas que querían y que tal vez eran entre la balanza, entre un poco bueno y así. Pero ¿cuáles son algunas luchas que ustedes tuvieron y que pues se vive en la carne? Porque vivimos en este cuerpo mortal que nos atrae a muchas cosas que no son del todo buenas, pero que tenemos que decidir cuáles son algunas de esas luchas. Que usted, vamos a empezar con Ale, porque Ale pues está tan calladita. Creo que una era con los amigos, porque es como uno nunca quiere estar solo, más cuando estábamos en bachillerato, que era un instituto público, entonces no queríamos el rechazo de las personas, pero al mismo tiempo sabíamos que no iba a ser una buena amistad para nuestras vidas. Entonces fue algo difícil como de afrontar en ese tiempo, porque quizás muchos de nuestros compañeros nos miraban como, nos hacían de lado por ser diferentes. Entonces tuvimos que como sobrepasar eso, que no era por las personas que nos miraban que íbamos a cambiar, sino que es como íbamos a ser diferentes por Dios, porque no íbamos a seguir como solo la influencia de ellos para caerles bien. Sí. Entonces fue algo difícil, pero ahora es como, yo puedo ver como Dios nos guardó de mucho por medio de eso, y también como trajo muy buenos amigos en nuestras vidas. Entonces somos más que bendecidas por tener amigos que quieren igual que nosotros servir a Dios. Sí. ¿Y Adri? Ay, la música. No, pero tal vez algunas películas, posiblemente, ¿verdad? En la época que yo recuerdo, que ya se fue mucho, no les voy a decir casi cuánto, pero eran las de Harry Potter, eran como, todo el mundo quería ver las de Harry Potter. A mí no mucho, sinceramente, no es porque estoy frente a la cámara, frente a ella, pero sinceramente nunca me trajo eso. Pero sí, era como la moda de que Harry Potter y que no, y yo nunca la entendí, no, nunca. Entonces, pero hay películas que aparentemente son buenas, pero que no, si usted se pone a analizar, no son buenas para los ojos de Dios. Y dice que al agua se sirve en vasos limpios. Si usted quiere ser usada por Dios, debe estar limpia de todo, mente, ojo, vista, boca, tiene que estar pura, limpia. Permitir de todo lo que entra, no sea solo lo malo. Entonces, pueden ser esas luchas, puede ser la ropa también. Yo recuerdo, yo les conozco a Ale y a Adri específicamente desde que tenían 11 años. Yo llegué a la iglesia hace un poco de tiempo, pero ellas usaban, no sé si ellas lo quieren decir, ellas usaban pantalones, no eran pantalones socados para nada, eran un poco modestos ahí, pero yo sé que también fue una lucha, ¿verdad? El proceso de cambiar de una forma de vestirse a otra, y yo sé que no es para que la vean, no, ellas no cambiaron porque venían a la iglesia o porque tenían que, sino porque sus convicciones fueron cambiando. Pero ¿cómo fue ese proceso de pasar de un estilo de ropa a otra? ¿Cómo fue ese proceso durante exactamente el tiempo de la juventud? Porque es un proceso en el cual usted quiere imitar o quiere esto y después cambiar. ¿Cómo fue ese proceso? ¿No lo fue difícil para usted? Sí, creo que sí. Yo creo que fue un proceso un poquito largo, porque es como Dios empezó a tocar nuestros corazones, como con escuela dominical, con una predicación o algo así. Entonces como que todo lo que está quizás alrededor de nosotros está influyendo en ese momento en nuestras vidas. Pero quizás lo más difícil fue como nosotros ya sabíamos que Dios nos estaba hablando, entonces como el paso de obedecer, pero por lo que las demás personas como iban a decir o pensar de nosotros, porque no iban a estar de acuerdo, o quizás íbamos a sufrir rechazo de algunas personas. Entonces quizás ese fue como el proceso más
difícil el ser como decisivas y valientes, y es como obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces eso quizás fue lo más difícil, y al mismo tiempo es como estaban quizás pasando más cosas que iban como cambiando más nuestro corazón, no solo como la forma de vestir, sino que todo iba como siendo un cambio desde nuestro interior hasta nuestro exterior. Entonces como muchas cosas quizás empezaron a cambiar, como quizás nuestras amistades, como dijo Ale. Muchas personas en ese tiempo igual como que estaba como la moda de leer libros, así como usted dice, de esas cosas de moda, ni recuerdo qué era, pero yo recuerdo que en ese tiempo nosotros empezamos como a leer libros de misioneros y cosas así, y eso como que trajo mucha más como, no sé, ánimo a nuestras vidas, porque eran buenos ejemplos que nosotros podíamos seguir, que no estábamos como solas en eso. Entonces es como que eso nos dio un poquito de valor para continuar. Ella acaba de decir algo muy importante, leer. Yo creo que a veces los jóvenes piensan que esa es una mala palabra. leer, porque nuestra cultura desafortunadamente no tiene el hábito de leer, pero nosotros queremos, ¿verdad?, hacer un impacto. Y yo, sinceramente, yo he aprendido a leer estando ya dentro de la iglesia, estando ya adulta. Entonces yo no quiero que las jóvenes de mi clase, de nuestra clase, ya que lleguen a una edad más allá, empiecen a leer. Yo quiero que empiecen desde temprano, quiero que hagan ese hábito, que se enamoren de la lectura sana, ¿verdad? Como dijo también, porque hay libros también que no van. Entonces, hermana Lian, ¿usted qué alguna de las... ¿De qué estábamos hablando? De las luchas. Igual, como ellas, es amistades, vestimento. Yo usaba pantalón y no fue algo que también me costó, algo que tuve que con tiempo aprender, pero se pudo. Pero una de las cosas que fue mi gran batalla fue la música, y yo le he dicho a la hermana Mayra, música para mí era y aún es muy importante. Pero obviamente tuve que dejar las cosas malas, la música mala, y poner la música buena en mi vida, que iba a ministrar a mi corazón, que iba a guiarme más a conocer el corazón de Dios. Entonces yo creo que para mí fue definitiva la música, fue súper difícil. Yo tuve las oportunidades de ir a conciertos y andar en cosas con la gente que está conectada a conciertos y música. Entonces tenía primas gemelas igual que no tenían, pero no eran ellas, ¿no? primas que tenían una gran influencia en mi vida, y era súper difícil porque cuando tienes a personas en tu vida que admiras y tienes a esas personas que tú dices, hey, ella es cool, ella parece como una chica cool y todo eso. Entonces para mí mis primas eran como esas personas que yo me quería acomodar y estar bien unidas con ellas. Y la música en verdad también fue parte de mi etapa con mi familia, fue donde había mucho de esa conexión con lo que estaba pasando en mi hogar, y la música como que me ayudaba a ignorar esos sentimientos que estaban con los problemas. Entonces aprendí que nunca iba a mejorar la situación en mi hogar si yo no decidía dejar o sacrificar algo que yo estaba tan arraigada, tan aferrada. Y llegó un día que yo le dije a mi hermana, ella estaba triste, algo que había pasado en el hogar con mis padres. Y yo recuerdo que mi hermana se encerró, como siempre hacíamos. Ella se encerró y se puso a llorar y tenía la música toda con volumen. Y le entendí, pero yo estaba en mi cuarto y le toqué la puerta y le dije, Madeline, de aquí tenemos que hacer un cambio, tenemos que dejar la música, no va a ser fácil. Y de ese momento, por lo menos en mi vida, yo sé que fue donde Dios en verdad comenzó a decirme que aquí termina. Y no significa que ya no tuve luchas, obviamente tuve muchas tentaciones, pero le doy gracias a Dios porque en verdad yo en ese tiempo ya estaba creciendo, y allí es donde Dios comenzó a tocar mi vida y decirme, Lian, esto no está bien en tu corazón, esto no está bien. Y en ese momento yo le dije a Dios, que Señor, ayúdame. Y ya tenía maestras en la escuela dominical que yo tenía confianza, que podía acercarme a ellas.
y puede decirle, hey, ayúdame, estoy batallando con esto. Y yo recuerdo que una de ellas me dijo, trae todo lo que tienes en casa. Entonces con ella comenzamos a quebrar los CDs. Entonces yo creo que cada una tenemos algo diferente que hemos luchado. Y para mí una de las cosas más grandes siempre fue la música. Es algo que, y le digo a las muchachas que discipulo, no es algo que yo quiero regresar, es algo que ya es, no lo deseo para nada. Entonces, sí. Y bueno, hoy en día, en este tiempo de cuarentena, pueden decir las chicas, pero ¿y qué voy a hacer con todo el tiempo libre? ¿Qué hago sin internet? ¿Qué hago sin Facebook? ¿Qué hago sin todas estas herramientas? Son lo que me entretienen. ¿Qué son algunas de las cosas que ustedes hacían? Y yo sé, ellas son unas cocineras expertas, ellas ya pueden casarse y todo, pero para eso también tenían que estar en la cocina, tenían que entrenarse. ¿Qué son algunas cosas que ustedes hacían en casa? Digamos, como señoritas, como jóvenes, ¿qué hacían ustedes en casa? Yo recuerdo que en el año 2015 paramos de estudiar, entonces no era cuarentena, pero se parecía porque estábamos en casa ¿verdad? todo el ya tiempo. No me acordaba de eso. Entonces, varias cosas que hacíamos era como aprender algo nuevo. Entonces, en ese tiempo nosotros estábamos aprendiendo un poquito de inglés. Y aunque quizás no fue mucho como para cuando fuimos a la universidad, pero nos mantuvo ocupadas también. Siempre tratábamos de tener nuestra casa limpia y ordenada y siempre buscábamos como ideas de qué hacer, de cómo arreglar esto, cómo limpiar lo otro. Y esa era nuestra meta, esa era como, no sé, nuestra pasión, tener como todo perfecto, todo limpio y como hacer sentir bien a nuestros papás con comida rica y saludable. Entonces yo recuerdo que ese año las dos aprendimos como a cocinar comida saludable. Empezamos quizás a aprender un poquito más a hornear. También leímos mucho. Quizás fue el año que más hemos practicado piano. Entonces, como nos pusimos metas que cumplir, sí. Y realmente creo que sí avanzamos en eso. También estudiamos para entrar a la universidad y cosas así. Y también aprendieron a manejar, ¿verdad? En ese tiempo. ¿O no? ¿Fue antes? No, fue en ese año. En ese año fue, ¿verdad? No sé. Por ahí. Es que fue en un tiempo que no estaban estudiando, que fue que empezaron a manejar. Pero otra cosa que ellas acaban de decir, y es que algo que a mí me admiraba también de ellas, es que ellas salían a vender, ellas hacían quesadillas y salían a vender. En este tiempo, dígale a una joven de ir a vender, no hombre, mejor entierro la parada. Yo creo que eso era difícil porque no es como nada de nuestra no personalidad. Eso es lo que... Entonces, no es... No sé, la verdad. Pero sin embargo lo hicieron, o sea, lo que estamos tratando de decir es que usted puede trazarse la meta y usted se hace los límites. O sea, no es que es que no nací así, es que esto no es mi nombre. Si usted quiere, hágalo, y si no, no lo va a hacer. Todo depende de la mente, ¿verdad? De cada uno. Y una niña también, ella puede un montón de cosas. Ella es como una enciclopedia. Y si usted visita la casa de ella, siempre está en su lugar y es bien bonito y agradable estar, pero obviamente tenemos que estar desde pequeñas, estar aprendiendo, ¿verdad? A cómo organizar, a cómo ser buenas amas de casa, aunque no vaya a casarse, porque no necesariamente casada va a servir. Usted va a vivir como sin una futura esposo, va a vivir sola como hoy hermana Liana está viviendo sola, y no por eso, como no vive nadie, pues hay que casarse como esté. No, ¿verdad? Tenemos que estar siempre usando el tiempo, más ahora, como dice Adriana, de como cuarentena, de estar ocupándolo, ver en qué aprender, ver qué cosas puedo nutrirme y qué voy a sacarle un lucro después. Entonces, quiero ver otra pregunta. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo creo que muchas veces nos aburrimos de estar en casa, y más ahorita. Y obviamente ahorita estamos un poco más limitados de lo normal. Pero algo que yo creo que ayuda bastante también es salir de su casa, ir a ayudar o venir a ayudar a la iglesia. Eso fue algo que yo quizás no tenía la gran responsabilidad en casa, o fuera de limpiar la casa, ayudar a mi mamá con eso, ir a comprar con ella al súper.
Esas eran responsabilidades, pero de mi parte yo creo que yo me esforcé bastante en estar ocupada en la iglesia y no me pagaban, no, yo daba todo mi fin de semana, sábado, para ayudar con música, organizar música o estar limpiando guarderías, cunas, cosas así. Y yo creo que nuestras jóvenes, si están aburridas en casa y quieren salir, un lugar perfecto de venir a ayudar es la iglesia. Sí, aquí en mi casa también hay mucho Y me gusta porque esta semana yo vine a la iglesia y estuve aquí con hermana Mayra y me gustó porque a veces esperamos que nos digan las cosas y para tomar acción y ayudar en cualquier área. No, chicas, no esperen que vengan, alguien se le acerque y le diga, hey, ¿me ayudas con eso? No, tomen la iniciativa de decir, hey, hermana, le ayudo con eso. Hermano Walter necesita ayuda con esto. Oh, yo puedo venir mañana a limpiar los baños o lo que sea. Pero lo que estoy tratando de decir es que vi a hermana Mayra limpiando los baños. Y quizás nadie, no sé si alguien le dijo que limpie los baños en este tiempo de cuarentena. Pero me gustó que ella vio la necesidad y ella tomó la escoba y fue, y no se sentía bien en verdad. Ella tenía un gran dolor de cabeza, pero lo hizo con una buena actitud, aunque a otros estaban viéndola y ella no se sentía bien. Yo sé que eso es algo que Dios pone en uno y yo espero que nuestras chicas también aprendan de eso. Como digo, si están aburridas, hay mucho que hacer aquí y quizás no van a ver que necesitan limpiar los baños, pero siempre hay cositas que sí pueden. Sí, siempre hay detalles. Sí. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es analizar la vida, ¿verdad? Sí. Esta vida es demasiado corta. Realmente es una victoria la edad que tenemos y debemos de estar agradecidas cuánto Dios nos ha dado y usarla para su gloria, pero no sabemos realmente cuánto tiempo Dios nos va a dar. Pero sí debemos de pensar y de estar pensando, o sea, de vivir pensando que lo que voy a hacer lo voy a hacer para Él. Que voy a aprovechar el tiempo en saber que Dios va a estar agradecido con lo que estoy haciendo. Obviamente Él puede usar a cualquier otra persona, pero yo decido si yo le doy mi vida, si yo le doy mi tiempo, mi talento a Él. Es mi decisión. Él puede hacer grandes cosas como lo está haciendo hoy con ellas, pero es decisión de cada una de ellas qué tanto pueden hacer para Dios. Entonces, estar viendo la vida como una oportunidad de servir a Dios, no solamente es de pasar el tiempo. Ay, que estoy en este día, tengo libre y voy a pasar X cantidad de tiempo en internet, X cantidad de tiempo viendo películas. ¿Y Dios qué? Hemos como puesto en pausa a Él, hemos como olvidado que Dios está ahí, que podemos servirle aún estando en nuestras casas. Podemos estar memorizando versículos en ese tiempo. Podemos estar escribiendo como yo de hecho aquí tengo mi cuaderno y mi Biblia donde escribo los libros de la Biblia que estoy haciendo. Entonces no es que porque estamos en casa, en cuarentena, sin hacer otra cosa, no podemos hacer algo para Dios. En este tiempo, como ya algunas veces la hermana Lía me lo ha dicho, en este tiempo es cuando debemos estar puliéndonos, de permitir que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Y en la soledad, en el tiempo cuando están solas, en el tiempo que cada una de ustedes tuvieron, en el tiempo del proceso de juventud, ese tiempo es lo que hoy revela, es lo que hoy son, es lo que realmente están hechas ellas. Así que para mí, yo como madre, que ya tengo mis hijos y tengo una hija que pronto ya casi es señorita, a ella no le gusta que le diga eso, pero sí, ya casi. Pero es un privilegio para mí que ella pueda tener ejemplos cerca de cómo ser una joven piadosa, de cómo poder tener un comportamiento decente, alguien que yo me puedo sentir en la paz completa de dejarla con cualquiera de ellas y yo sé que nada malo va a pasar, que no va a entrar nada malo en su mente, porque ellas aman a Dios, dan un buen testimonio y se refleja en sus vidas, en su forma de ser, en su forma de actuar. Y ahorita ya están rojas las tres, pero es la verdad. Si usted está imitando a una cantante X, si usted está imitando a un actor de X película o a alguien famoso porque hace algo, no sé, algo que hace con su vida, pero no está dando nada para Dios, usted está malgastando las influencias, usted está en dirección equivocada. Mire hacia las heroínas, en verdad son heroínas. ¿Por qué? Porque han dicho no al pecado.
Y sabemos que esta carne es una carne que atrae. Yo le decía a mi esposo en la mañana, es que esta carne quiere lo malo, quiere lo que el mundo, quiere lo que ve. Pero realmente cuando decidimos decir no, es una fuerza de voluntad grande. Entonces que pronto, poco a poco se va haciendo, mientras estamos más llenos del Espíritu Santo, se va haciendo un hábito. Pero tenemos que decidir, no voy a decirle no a la carne, voy a decirle no al pecado. Y es una lucha, y ustedes saben, chicas, que en este tiempo hay tantas tentaciones, ya sea en internet, ya sea con las amistades, hay tantas cosas feas que están pasando. De hecho, este mes ha sido un mes donde el pecado ha salido a flote de maneras increíbles, cómo se está destruyendo la familia, la juventud. Hoy los niños no pueden decidir por ellos mismos, hoy tienen la opción de decidir qué son. Es una barbaridad de pecado grande como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Y bueno, estaba diciendo, ¿verdad? Como el pecado ya está tan abiertamente por todas partes. Pero todavía en una sociedad donde han dejado a Dios en último lugar, podemos brillar. Y todavía usted piensa que todo el mundo hace lo mismo, así que yo voy a hacer lo mismo. Mentira. Tenemos ejemplos que no. Tenemos ejemplos donde todavía está el amor hacia Dios real. Todavía vivimos pensando que Dios nos ve en todo momento. Él un día vendrá por su iglesia y nosotros queremos ser encontradas fieles. Yo creo, no sé qué piensan ustedes, pero muchos jóvenes piensan que hay que disfrutar la vida al máximo, que no pasa nada, y viven la vida pensando que van a ser eternos y que todo el tiempo van a estar en la juventud y pueden hacer lo que quieran sin tener ninguna consecuencia. Yo soy un ejemplo de eso. Un día fui joven, hoy ya no. Así que no se puede estar todo el tiempo pensando voy a hacer lo que quiero y no pasa nada. Sí, y como un buen predicador dijo, pecado paga muy mal. El pecado paga muy mal. En cambio vemos a Dios, vemos a estas tres damas acá con una vida muy preciosa, con mucho gozo, sin ninguna adicción, sin ningún temor a que alguien las acuse de X cosa, sino que están viviendo su vida plena y, lo mejor aún, bien delante de Dios. ¿Qué son algún consejo que ustedes le darían a nuestras jóvenes? Obviamente nosotros amamos a nuestras jóvenes y no queremos verlas mal, no queremos verlas fracasar, no queremos que un día verlas y ver que tomaron un camino equivocado. Queremos obviamente lo mejor está en Dios, pero es su decisión seguirle o dejarle. Entonces, ¿qué algún consejo inspirador que ustedes puedan darle a las chicas? Yo puedo decir que cuando salí de la escuela pública y entré a la escuela cristiana para estudiar un bachillerato, yo recuerdo que yo veía a tantas jóvenes. Yo no tenía amistades al principio del año. Me tomó tiempo porque yo me sentía extraña, yo me sentía rara porque yo venía de una escuela pública y muchas veces esos muchachos jóvenes veían a las personas como, oh, ella viene de la escuela pública, y sí se sentía esa presión. Y yo recuerdo que yo me apartaba porque no me sentía como ellos ni tampoco me sentía como del mundo. Entonces yo recuerdo que yo admiraba mucho a las chicas que estaban ahí porque se vestían súper bien, sus faldas, y había no usábamos uniforme como aquí, pero sí había muchas reglas en cómo tenías que vestirte. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo decía, oh wow, yo quiero algún día ser como estas chicas, porque mostraban algo bueno y aparentaban algo bueno. Pero ya mi último año, no sé, creo que Dios me ayudó, me dio sabiduría y salí de bachillerato, entré a la universidad, entré a West Coast Baptist College. Y yo recuerdo que rápido se notó la que en verdad amaba a Dios. Uh-huh. Rápido se notó la que aparentó todo el tiempo y la que en verdad no estuvo
entregada a Dios, que todo era como una apariencia. Y poco a poco vi que esas chicas con quien estudié y esos chicos con quien estudié, pero más las chicas porque, como digo, aparentaban algo. Y al fin del día lo que yo descubrí es que en verdad su Dios era el Dios de su mami y de su papi. No era su propio Dios. No amaban en verdad a Dios, ellas, como quizás pensábamos. Entonces si yo puedo decirle a las chicas, hay tantas cosas en el mundo que podemos enamorarnos, de la música, de las amistades, del noviazgo, de cualquier cosa. Pero qué gran privilegio poder decir, hey, yo amo a Dios y Él me ama a mí. Y yo creo que si todas aprendemos ese grande amor que Él tiene para nosotras y aprendemos a amarlo a Él, vamos a salir ganando mucho más de lo que nos imaginamos. Sí. Y casi como lo que ha dicho el hermano Lian, si vemos una historia a través de la Biblia, vemos cuántas veces Dios destruyó la tierra. Pero aún en un mundo tan sucio de pecado, había aquel poquito que sí amaba a Dios, aquel poquito apartado. Y eso queremos ser esos apartados.